antiguo el Señor nos dio en el Antiguo Testamento. Cómo salvó a Israel de Egipto, ¿cierto? Y cómo esta verdad traspasó la fe hebrea. Cuando ellos estaban en problemas, después de mucho tiempo de haber sacado Dios los sacó de Egipto, apelaban a esas obras que Dios había hecho en Egipto para buscar en él socorro de su aflicción. El caso de Gedeón, se recuerda que yo se lo leí. ¿Dónde te enseñaste esas antiguas señales que tú hiciste en Egipto? Se aferraban a eso. Y también David, cuando hablaba del Señor y de su maravilla, citaba la creación y citaba aquel grande evento salvador que Dios ha hecho con su pueblo en Egipto. Dios se hizo conocido en el juicio que hizo, dice por ahí la Escritura también. Por lo tanto, ellos conocieron a Dios a través del poder que mostró en medio de ellos. Pero dentro del grupo que salió de Egipto, ¿cierto? Ellos traían idolatría a sus corazones, todavía no habían dejado Dios. Eso leímos, recuerdo. Fíjense qué. Y Dios podría haber frenado todas sus promesas ahí en ellos, pero no lo hizo por causa de que no se infamase su nombre. Porque Dios se hizo un nombre. Dios no se puso un nombre, sino que se puso una característica, dice, yo soy. Y cuando nosotros queremos referirnos a alguien decimos, Juan. Y ahí quedamos. Pero no sabemos quién es Juan. El nombre de él no nos dice mucho. Juan se llama mucho, ¿cierto? De ahí que los apellidos son como una precisión. Por ejemplo, María Magdalena es porque había muchas María, pero se hablaba de una que era de Magdala, que era un sector cercano a Galilea, al lago, ¿cierto? Así que los apellidos tienen esa connotación, pero cuando nosotros decimos Jehová, ¿cierto? Que es una conjunción del tetragramatón hebreo, YHWH, más la vocalización del nombre Adonai, ¿cierto? Las vocales del Adonai, que están con puntito abajo en la... que fueron puestas esta vocalización por el siglo 8 después de Cristo, cuya pronunciación es desconocida para los mismos hebreos, porque por costumbre, para que el nombre de Dios no fuera mal usado, ellos lo escondieron del pueblo. Solo los sacerdotes lo sabían pronunciar, lo cual fue un pecado, para mi gusto, una maldad muy grande. El nombre del Señor, ¿cierto?, tenía que significar para ellos algo relacionado con lo que Él había hecho. Cuando conocemos a Dios, lo conocemos en sus obras. Esas nos hablan quién es. Dios, ¿quién es? ¿Quién es el gran yo soy? El creador del cielo y de la tierra. ¿Cierto? ¿Quién es el gran yo soy? Si usted quiere entrar en detalle, hay muchos salmos que le hablan de que Él riega la tierra, que cuida las bestias del campo, etc. Y todo lo que le dice el desplazó, pueden tomarlo como ejemplo de todo ello. ¿Dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? Si sabes esto, respóndeme, le decía eso. Entonces, nuestro Dios es conocido por las cosas hechas. Y esto no es una invención nuestra, ¿cierto? El mismo apóstol Pablo dice, referente a esto, que Dios se ha dado a nosotros en medio de las cosas hechas. O sea, las cosas hechas, tanto lo que ha sido creado en la tierra como en los cielos, cuentan la gloria del Señor. Pero para la ciencia actual eso no es suficiente, ¿cierto? Ellos quieren que todo sea comprobable, ¿cierto? Pero hasta ahora todas sus tesis han ido constantemente en evolución y en cambio. Y cuando les falla algo, dicen, que aquí nos equivocamos y esto significa esto otro. Pero cuando dijeron que era eso, y ahora lo cambian por esto otro, están tratando siempre de corregir lo que están diciendo. O sea, no tienen una verdad integral. Nosotros creemos, a seca, que el mundo, con toda su complejidad, fue creado. La materia, las cualidades de la materia son tan ya han llegado a ser tan enigmáticas que la materia es lo más misteriosa que existe en la Tierra. Se los comento de lo que yo he podido leer, de lo que ellos dicen. La materia es realmente compleja de entender. Porque parece ser tan sabio, atomitos dando vueltas, pasaron a ser dos circuitos bien definidos, pasaron a una nube electrónica, una nube energética, y vamos después cambiando. Bueno, yo tuve que estudiar eso porque estudié el ramo de electrónica, entonces tenía que estudiar esas cosas, así que voy siguiendo cómo van evolucionando sus pensamientos del tiempo. Pero aquí quiero ver yo que Dios se reveló
reveló estas cosas a los pequeñitos, dice. Habló un lenguaje sencillo, tan sencillo que la gente sabia la desecha, porque le parece un cuento de niño. Y Dios tiene esta característica, le habla a los pequeños. Nosotros somos esos pequeños. O los que, siendo quizás importantes, Dios le ha dado un corazón de niño para creer estas cosas. Por lo tanto, la creación del universo, ¿cierto?, tal como va a seguir siendo demostrado después, ¿no?, es uno de los fundamentos de nuestra fe. Por ejemplo, por la fe ya no ha sido constituido el universo. Lo dice Hebreos, capítulo 11, ¿cierto? Siendo lo que se había dicho de lo que no se veía. Ahora la ciencia dice que antes no había nada, después llegó a ser por una explosión, no parecía. De hecho, el tipo que lo propuso era un jesuita, como se lo comentaba antes, y por mucho tiempo, hasta ahí, que todos no consideraron para nada lo que decía, pero estos tuvieron que rendirse una evidencia que parecía ser cierto, que había un lugar donde no había nadie, después hubo algo, lo que llamaron después Big Bang. Pero este Big Bang ahora no es la mejor explicación, pero vamos, no estamos para hablar de eso ahora aquí. A lo que voy es, sencillamente, es que Dios intencionalmente ha revelado esta verdad de esta forma a los pequeñitos, para que no les puedan traer en la cabeza a los demás, para que no la puedan percibir. Esto solamente lo pueden percibir los pequeñitos. ¿Y dónde sacamos esta idea? Jesús lo dijo, cuando se posó en espíritu, y dijo: te alabo, Padre, creador del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas y entendidos, y se revelaste a los pequeñitos. Tomamos el caso del paralítico que fue sanado, ¿se recuerdan? Cuando le preguntaron si Jesús era pecador, ¿qué les dice? No sé qué antes no se sanaba. Claro, al ciego, ¿cierto?, le preguntaron si era pecador, ¿cierto? Pero él dijo una cosa seria. Que antes no veía, ya lo veo. ¿Cierto? O sea, la evidencia de la sanidad de Jesucristo era tan manifiesta que no podían negar las cosas que él hacía. Nicodemo se rindió a eso, dijo: nadie va a pasar las cosas que tú haces si no fuera Dios con él. Pero llegó hasta la idea de que era un profeta, ¿no? Jesús después decía, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús decía, que cree en mí aunque esté muerto vivirá, ¿cierto? Yo soy la resurrección y la vida. Bueno, estas cosas, creerlas, no les dado, sino a los pequeñitos. Entonces, aquí vamos a establecer, ya que hemos estudiado 1 Corintios, un principio de revelación. En 1 Corintios, ¿cierto?, en el capítulo, y lo hemos estudiado varias veces, capítulo 1, vamos a leer el versículo 1. Aquí Pablo los amonesta en el versículo 10 porque tenían disensiones entre ellos. En el verso 10, ¿cierto?, 1:10 dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no hay entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Vamos a notar esto aquí: una misma mente, un mismo parecer. Fíjense lo que Pablo termina con la iglesia. Tener la misma mente es que, ¿para qué sirve la mente? Para pensar. ¿Cierto? Pero lo que dice que cuando uno tiene la misma mente es porque todos pensamos muy similar, ¿cierto?, muy parecido. Respecto de Cristo, tenemos que ser así, ¿cierto? Y lo mismo, un mismo parecer, o sea, que opinemos y digamos lo mismo de Cristo. Y entre ellos, por ejemplo, se habían creado disensiones. Verso 11 dice: me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, de los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas.
debiera haber contienda. Cuando hay contienda es porque hay disensión referente a la verdad de Cristo. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy cierto de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Pablo, ¿saben quién es? Apolo, Pablo mismo da testimonio, ¿cierto?, que era poderoso en las Escrituras. Convencía a los judíos por las Escrituras que Jesús era el Cristo, el hombre poderoso en las Escrituras. Y yo de Cefas y yo de Cristo. Entonces ellos se evangelizaban por la persona. Tomaban, se hacían bando en torno a las personas. Pablo podría haber opinado que Jesús se le apareció. En cambio a Apolo no se sabe eso, ¿cierto? En cambio a Pedro lo eligió Cristo, a Pablo le apareció mucho después. Y empieza la comidilla entre las personas, a hacer diferencia entre los apóstoles, cuando, que es lo que pasa muy común en la gente, ¿cierto? Empieza a discriminar, malamente. Digo yo, ¿qué nos envió a ellos a predicar? ¿De dónde vino el poder de ellos para hablar? ¿De qué tenían que hablar ellos? El Señor les envió a predicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio que se predica en el mundo hoy es predicar que Cristo murió por nuestros pecados, como estaba anunciado por los profetas de la Santa Escritura del Antiguo Testamento, que Dios lo resucitó al tercer día, como Dios también lo anunció a los profetas, y que también, Señor, después lo aceptó a su diestra, ¿cierto? Y de ahí viene la esperanza nuestra de que Él lo regresará como lo prometió, a ser juez de vivo y muerto. Por lo tanto, este Señor Jesucristo que hemos recibido de esta forma, entre ellos tomaba distintas caras. Pablo. Una característica es que nosotros, eso que se da en nosotros es esta. Cuando a ti te gusta mucho una parte de la Biblia, cuando te lees solamente los salmos, por ejemplo, la gente los lee mucho en la aflicción y se guía más bien, más que lo que dice, se guía por lo que les hace sentir. ¿Cierto? Y puede ser que ames tanto los salmos que te desprecie, sin quererlo, ¿cierto?, o queriéndolo, otros textos de la Biblia, que también son revelación del mismo Espíritu de Dios. Se recuerda que estudiábamos también en domingo anterior un texto que decía: todos hemos bebido de un mismo Espíritu. Es decir, es el mismo Espíritu de Dios que está dando el testimonio de Jesucristo en toda su palabra, para que no dejemos de considerarla, ni hacer diferencias, como también a ellos a su manera les pasaba en la iglesia de Corinto, que se habían evangelizado unos por otros, ¿cierto? Pero Pablo pregunta en el 13 un texto muy hermoso: ¿está dividido Cristo? ¿Dividido está Cristo? ¿De dónde vienen estas divisiones? ¿No son más bien carnales porque cada uno quiere que su propia voluntad sea la que permanezca y la que prevalezca? Tiene que estarnos muy bien claro si lo que está defendiendo es por pasión personal o porque realmente está en la palabra de Dios lo que está diciendo, porque hay un celo porque se respete la palabra de Dios escrita. Entonces aquí dice: ¿está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Porque uno decía, era Pablo. O sea, ¿quién es el que vale para Pablo? ¿Quién murió por nosotros? ¿Cierto? Y todos somos nosotros hermanos, no hay ninguno mayor que otro. ¿Se recuerda que este problema también se dio cuando una madre le preguntó a Jesús, o le pidió a Jesús que sus dos hijos se sentaran a su diestra? Dice que Jesús le respondió que no le era dado a él hacer eso le correspondía al Padre. Por lo tanto, imagina, hay muchos que ya quieren empezar a hacer su terrenito en el cielo, ¿cierto?, a tener primacía, cuando Jesucristo nunca procuró eso. No hay ninguno mayor que entre nosotros. Excepto, somos todos hermanos. Cuando tú piensas en un hermano, ¿qué piensas al respecto de él? Que es un igual. ¿Por qué? Porque hemos nacido de un mismo padre y una misma madre. Nosotros, por el Espíritu de Dios, ¿de quién hemos nacido? De un mismo Dios y de un mismo Espíritu, ¿cierto?, a través de Jesucristo nuestro Señor, quien como un hermano, ¿cierto?, se portó con nosotros y anunció su verdad entre medio de sus hermanos.
anunciaré mi nombre entre mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. O sea, Jesús nos ama como que fuésemos sus hermanos. Porque así como Él es Hijo de Dios, porque en Él mismo habita la vida, y porque Él se supiera al Padre, nosotros inmerecidamente, siendo pecadores, Dios ha querido llamarnos, por la fe en Jesús, hijos de Dios. Y como no es un título, y Él nos ama de verdad, se dio por nosotros. Así que aquí también el fingimiento de este tema es muy complicado. Muchas personas no se dan cuenta, ¿cierto?, de lo que están diciendo y haciendo. Cuando hablan de la palabra, Cristo no está dividido, ¿cierto? Y dice, ¿ha sido bautizado alguno en el nombre de Pablo? ¿Por qué Pablo dice esto? Porque no hay mérito en ellos. El que salva es Cristo. Y de eso debemos estar pensando, y de eso debemos estar unidos mismamente. El Salvador es Jesús. El pastor es Cristo. El que lo sabe todo es Jesucristo. Todos nosotros somos hermanos en la fe. Y aquí dice que él incluso está agradecido a Dios de no haber bautizado a mucha gente. Porque dice aquí, doy gracias a Dios que ninguno de vosotros se ha bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que había sido bautizado en el nombre de él, en mi nombre, dice. Imagínense. Entonces algunos que estaban equivocados decían, es que yo soy salvo prácticamente porque Pablo me bautizó. Hay gente que le encanta, se enamora de los pastores, el pastor está ¿no? Y el pastor anda a patar con sus pecados tratando de vivir rectamente como él vive. Si la virtud que Dios ha puesto en uno es para edificación de la iglesia, pero no por rectitud perfecta. Claro, uno quizás haya sido ejemplo de alguna forma, y eso es lo que procura, ¿cierto? Pero también el pastor de Israel, Moisés, se cayó feo. Eso le va a pasar a los que siguen los hombres, ¿cierto? Se van a desilusionar. Nosotros en este caso, como creyentes, sin pretender impecabilidad, procuramos honestamente vivir una vida cristiana apartándonos del mal. Pero en este camino van a haber caídas y levantadas. Y muchos cuando les pasa eso se desilusionan y no saben lo que están haciendo, ¿cierto? Hay algunos mal entendidos que dicen, bueno, a un profeta lleno del Espíritu de Dios le pasó de esto, que Dios levanta al hermano, no, antes se cayó. El punto es que Dios no quiere que estemos fundando nuestra fe en hombres. Dice después, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Dicen que extraño, no puede parecer eso. O de bautizarse es necesario. Pablo, por causa de la circunstancia, tuvo que llegar a decir esto. Hermanos míos, no me mandó Jesús a mí a bautizar, me mandó a predicar a Cristo. Porque en el fondo, ¿de qué voy a estar preocupado yo? De que el nombre de Jesucristo sea glorificado, porque eso es lo que trae salvación. En el nombre de Cristo sea bautizado, no en el de Pablo, ni de Apolo, ni de ninguna persona. Todas estas cosas pasan cuando la carne entra a tallar en nuestra mente, ¿cierto? Y empezamos nosotros a dividirnos en bandos y entre personas, ¿cierto? Y aquí dice, ¿y esto por qué es así? Porque dice, porque no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el Evangelio. 2 puntos, dice, no en sabiduría de palabras, porque no se echa vana la cruz de Cristo. No en sabiduría de palabras, para que no se echa vana la cruz. ¿Por qué relación tiene esto con lo anterior? Usted puede decir, es que Apolo era más elocuente que Pablo. A mí me quedan más claras las cosas cuando le explica Pedro. Y empezamos, ¿cierto? A dividir y a parcelar la iglesia de acuerdo a lo que nosotros, nuestro propio corazón carnal nos dice. Pero resulta que todos ellos tenían un mismo Señor, ¿cierto? Y todos hablaban las mismas cosas. Hay gente que también hoy así lee la Biblia y le va a ir muy mal, ¿cierto? Y aquí entramos al terreno de lo que yo quería ver, ¿cierto? Un poco, que si yo hablo en sabiduría de palabras, hago vana la cruz de Cristo. Aquí dice Pablo, la frase es muy buena. No en sabiduría de palabras, para que no sea hecha vana
la cruz de Cristo. ¿Sí? Para Pablo, sabiduría de palabras, ¿qué podría ser? Agregarle o adornar la palabra. Sí, eso lo hacen todos los políticos, todos los que dirigen, a todos los que son presidentes de junta de vecinos. El ser humano es muy... Pero más que nada Pablo habla aquí de la elocuencia de personas educadas, letradas, con reconocimiento humano. Vamos a ver esto. Dice aquí, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es decir, si hay señal de perdición en alguien es cuando el Evangelio lo encuentra una tontera, una locura. Cuando una persona confiesa eso, está manifestándose claramente como una persona que está perdida. Por lo que Pablo te dice. Para aquellos que le parece imposible que esto pueda ser así, le parece una tontera, ¿cierto? Tenemos el caso lamentablemente, Roberto Brimini, ahora que pasaron siglos, por decirlo en sentido figurado, que se conoció la Biblia, no se la alta teología, ahora ni la que Pablo esté predicando en el Evangelio completo. Entonces, la alta sabiduría humana le destruyó a Jesucristo. La alta teología le destruyó a Jesucristo. Muchos, diría yo que la mayoría de los sacerdotes cristianos, católicos, que se dicen cristianos, no son creyentes. Son evolucionistas, ¿cierto? De partida no creen en Dios. Y creen en un Dios que se ajusta a las circunstancias de hoy y a la cultura de hoy. Porque si usted dice lo contrario, lo primero que le van a decir que uno es ignorante. Porque lo que el mundo ha aceptado como válido es lo que opina la gente de alta escuela y educada. Así que prepárate para esto en tu corazón. Es por eso que Dios la confirmación de nuestra fe no la dejó en sabiduría de hombres, sino en su poder. Había muchos dioses en Egipto. Yo se los podría escribir aquí. Pero no vayan a mentar inmundicia, abominaciones. No me sería problema decirlo, ni creo que hacer nadie, pero me molesta incluso mencionar los nombres de ellos. El punto es que esa es la sabiduría de ese tiempo. Creían tener y servir a los mejores dioses, tener la mejor comprensión del estado de las almas y de qué iba a pasar después de ellos, ¿cierto? Con las de las almas. Está el libro de los muertos, etcétera, cuántas cosas que se ha sabido. Pero el rey, que tenía toda la protección divina de estos dioses a quien servía y tenía séquito de sacerdotes para servirlo, fue humillado por un dios que no conocía, que se le apareció a un hombre que huía, ¿cierto?, en Horeb, que se había acordado una promesa hecha a un patriarca, que él lo fue a liberar de Egipto. Además, Dios endureció el corazón de Faraón para que esto se alargara y Dios mostrara más sus maravillas, lo dice el mismo libro. Y así como dice el libro, Dios humilló a los dioses de Egipto. Los humilló porque no pudieron impedir que Moisés, por boca de Dios, con su poder que Dios le dio, ¿cierto?, sacara de ahí a su pueblo. De lo contrario, ¿cierto?, no gastaríamos en siglos de palabras. Aquí no vale qué es lo que usted dice con su boca, sino que lo que usted pone sobre la mesa. Dios sacó a Israel de Egipto, lo libró de la opresión. No hubo nadie que interviniera, solo un poder sobrenatural. La gente hoy se ríe de eso, pero hubieron testigos de esto. De hecho, el libro de los jueces dice: Israel se sujetó a Dios después que entró en la tierra, hasta que murieron los ancianos, que había gente que había estado y había sido testigos de los actos portentosos de Dios cuando lo sacó de Egipto. Pero después se levantó una generación que no conocía al Señor. O sea, murieron los testigos y se levantó una generación rebelde. Y hoy te puede estar pasando lo mismo que de joven, ¿cierto? Nosotros, por eso, Dios no ha dejado su testimonio
a ser vejado de los hombres. Dios quiso este hecho portentoso. Lo crean, ¿no? Hay testigos, y el libro da testimonio de eso. No se inventaron ellos eso. ¿Qué rey va a dejar libre a un pueblo esclavo? Díganme alguna vez si eso pasó. ¿Dejar libre a la mano de obra barata? Jamás. Pero es solo Dios que intervino si lo hizo. Por eso que ellos recibieron el sábado, lo cual hoy no es mandato de Dios para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. El sábado se los dio, eran el único pueblo que les daban un día de descanso a sus esclavos. Fíjense que hoy, yo siempre cito esto como caso, son muy pocos los padrones empleados que las nanas les respetan sus días, hacen trabajar hasta la noche. ¿Cierto? Las dejan ir. Se enseñarían con dureza, ¿cierto? Más de lo que realmente es permitido. También Dios se los va a tomar en cuenta en el día final, si no se arrepienten. Dios es amador de justicia y aborrecedor de la opresión. Todos los que han hecho opresión tienen un día señalado y juntado para dar cuenta ante el Señor, Dios poderoso, todopoderoso por medio de Jesucristo. Dios hizo un nombre en Egipto. Dios hizo un nombre al crear el universo. Y estas cosas son las que atacaban la sabiduría actual. Y en el tiempo de Pablo lo hizo la filosofía griega. Entonces, si yo escucho a un Pablo, escucho a las personas y las veo hablar que no son como muy pulidas en hablar, decae quizá en el corazón del que escucha la fe, entre comillas. Pablo dice aquí, ¿quiénes serían los que hacen vana la cruz de Cristo entonces? Dice aquí, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan, necesario a nosotros, es potencia de Dios. Es decir, hay poder de Dios, ¿cierto?, en el Evangelio de Cristo para salvar. Entonces, si vamos a decir, ¿qué significa hacer vana la cruz de Cristo? ¿Cierto? Es no darle poder de salvación. No atribuirle poder de salvación. ¿Cierto? Entonces dice aquí, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan, necesario a nosotros, potencia de Dios. Porque está escrito, ¿cierto? Destruiré la sabiduría de los sabios. Desecharé las inteligencias de los entendidos. ¿Por qué queremos que algún día el mundo llegue a reconocer a Cristo? Si Dios la desechó esa sabiduría. Para poder entender a Cristo hay que desechar esa sabiduría. Va a querer alguien, un científico, ¿cierto?, despojarse de su conocimiento y decir, sinceramente yo encuentro más claro el Génesis, ¿cierto?, que todo lo que hasta ahora se ha venido difícil. ¿Qué es lo que primero le preguntaron a Jesucristo? ¿Cierto? ¿Con qué autoridad hace estas cosas? En otras palabras, muéstrame tus papeles. ¿En qué academia estudiaste? ¿Con qué maestro? Ahora se podría decir equivalente, muéstrame tu título. ¿Y los discípulos qué eran? Hombres más bien ignorantes, dice la Biblia. O sea, no se sabían nada, de nada, de nada. Entonces, ¿cómo Dios quiso predicar? ¿Por qué Dios intencionalmente escogió al peor grupo para hablar de su verdad, entre comillas? Porque Dios ha desechado, escúchenlo bien, ha desechado la sabiduría de este mundo. ¿Qué quiere decir? Jamás la ciencia va a reconocer, como la ciencia humana va a reconocer a Jesús como Hijo de Dios. Así como en el tiempo antiguo el que confesaba que Jesús era el Cristo lo iban a echar de la sinagoga o lo podían echar de la Sanedrín, cualquiera que mirando las cosas en los cielos se le vino a la revelación y dice, en realidad esto es lo mismo que Jesús dijo, ¿cierto? De que tal y acá, que hay un Dios creador. Son muy pocos los que han creído los científicos. Yo diría que son un grupo insignificante.
Pero hay gente así que ha llegado a creer así y los problemas que han tenido. Genetistas también se han dado cuenta que es imposible la evolución. Pero ahí están, lo escuchan, pero nadie le da cobertura. ¿Cierto? Entonces Dios ha desechado la sabiduría de este mundo. Entonces eso es una pauta y un patrón. Dios ha desechado entonces la sabiduría de este siglo. Dice que la destruyó incluso. Y voy a poner ahí destruido. ¿Puede ser ciencia lo que me da vida? ¿O lo que me conduce al error? Y tiene una apariencia de verdad. Por ejemplo, yo puedo calcular, por el método de cálculo, puedo saber por el área de una curva muchas cosas, que es casi como predecir. Puedo decir por la velocidad de por el movimiento de un, puedo ubicar dónde está el planeta. Entonces la gente dice, fantástico. ¿Ven? Yo puedo entender todas las cosas. Pero Jesucristo resucitó y se le van encima a todas las personas. Pues tú crees algo tan fantástico como que de la nada apareció toda la materia. Y ahora dicen que el vacío tiene algo de energía, diciendo lo que por años negaron acerca de un fluido que hablaban los griegos antes. ¿Estás diciéndose? Bueno, no voy a entrar en materia de eso, pero el punto es que aquí lo que tenemos que ver nosotros es que esta sabiduría te sirve. Vas a conocer los mejores cálculos, los mejores presupuestos, vas a hacer los mejores cuantos quizás, te puede ayudar. Vas a calcular las mejores cosas, pero no te va a dar vida. El día que te mueras, aunque tengas todo este conocimiento, no vayas a salir del sepulcro. Entonces Dios hace aquí una obra extraña. Te predica un mensaje que no va según la corriente de la ciencia de este mundo, pero que te da vida. Mucho mejor. No significa que la ciencia sea mala, que no la debas aprender, sino que no te envanezca de tal forma que tú deseches a Jesucristo. Pero ya está claro que Dios la ha desechado, porque esta ciencia no testifica ni glorifica a Dios como corresponde, sino que antes bien, todo lo pone en un gran suspenso, ¿cierto? Saca a Dios, el materialismo cree que la materia es en sí la explicación de todo. Ahora se habla de que la materia que entre el universo se está expandiendo porque se crea materia entre medio. Los últimos descubrimientos. ¿Cómo puede la materia? ¿Qué dice las leyes? Que se puede crear materia, se puede crear energía. ¿Qué está pasando aquí? Estamos cambiando cosas, ¿cierto? Porque la evidencia es que lo que se creía saber no era lo que se pensaba. Pero bueno, yo creo que la ciencia va a seguir, ¿cierto? Iterando, como cuando uno quiere llegar a un número. Va a seguir iterando para llegar a un resultado. Pero Dios no ha querido que la salvación sea a través de él. Para que nadie se jacte. No, pues yo conocí la salvación a través de Sócrates, ¿cierto? Yo la conocí a través de Mao Zedong, ¿cierto? Otro dirá Calvino. No, el que fue crucificado al que nos salva. Jesús de Nazaret, a quien Dios envió al mundo a predicarnos una buena noticia del Evangelio, y por la fe en él no tengamos vida de él. Así que Dios ha parcelado esto. No va a ser de otra forma. Se predica el Cristo crucificado en las grandes catedrales de la sabiduría y de la política. Así es desechado. Después de desechado entre los hombres, tal como dice la Escritura. La piedra que los edificadores desecharon, Dios la ha puesto por cabeza de ángulo, y ojalá esté puesta como cabeza de ángulo, como fortaleza en tu corazón. Eso hace el Espíritu de Dios. Te da la certeza de que Jesús es el Hijo de Dios. Te da la certeza de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Lo crees? Y te parece evidente en tu corazón. Cosa que es imposible creer a otro. Por eso les digo a mis hermanos, si ustedes quieren ver que Dios sí está en sus vidas, pregúntense por qué creen. Ustedes decir, bueno, la Biblia lo dice. Convencidos lo dicen ustedes, pero esa convicción ha venido de Dios. ¿Cómo se lo he dicho anteriormente? Y cuando eres de Dios, eso no te deja estar ahí en un rincón atemorizado. Te hace decir, aunque tú no lo creas y te burles de mi fe,
yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Así está escrito, así fue anunciado. Bueno, y me podría quedar aquí hablando todo el día, pero Dios ha destruido de esta forma la sabiduría de los sabios. ¿Qué ha destruido en el fondo? Nuestra confianza para la salvación en ellos. A fin de que yo no haga abandono en la iglesia. Yo creo en este hermano porque este hermano antes era profesor de física. Pero es que este hermano era campesino, ¿no? Pablo era un fariseo. En cambio, este hermano era un rabino reconocido, entonces sabe más. Y empiezo yo a diferenciar entre la congregación, ¿cierto?, a las personas, de acuerdo a mi razonamiento, como lo hace el común de la gente. Dice aquí Pablo, entonces, ¿quiénes serían los que destruyen la sabiduría? A quienes Dios ha dejado afuera, dice. ¿Qué es del sabio? Dice. ¿Qué es del escriba? ¿Qué es del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Tomemos el caso de los escribas. ¿Cuál era la labor de los escribas? Según la ley de Dios. ¿Cuál era la labor del escriba? Bueno, como todos los libros se gastan, como todos los libros se deshacen, en ese momento no existía la fotocopia, tenían que transcribir. Y cuando pero tenían que transcribir de otros manuscritos. Y si quería ser exacto, tenían que entre 2 o 4 copias trasladar. ¿Cierto? Pero una cosa es que tú traduzcas, ¿cierto? Y otra cosa es que entiendas. En el tiempo de Jesús había una tradición de lavamiento de manos, pensaban que por eso, ¿cierto?, se podía hacer más puro ante Dios, pero no limpiar el corazón. Y Jesús le dice al fariseo que te limpia lo que está dentro del corazón, primero para que se haga limpio lo que está afuera. Bueno, aquí entonces nos encontramos, es que hay un patrón. ¿Sabes lo que es un patrón? Un patrón es que el sol sale, ¿cierto?, a cierta hora, depende de donde vive. Sale antes si no hay montañas y sale un poquito después si no hay montañas, pero el punto es que sale de un lado. ¿Qué lado es el que sale el sol? Del este, y se pone por el oeste, como dicen los gringos, west. Pero ha sido tan fino este patrón que se dice poniente, porque por ahí se pone el sol, baja el sol. Eso es un patrón, ¿cierto? Para nosotros, la luna también. Aquí hay un patrón bíblico. Dios ha desechado la sabiduría de este mundo. Y el Evangelio es un desafío a la ciencia. Y les vuelvo a decir, aquí nunca la fe cristiana ni la fe de Israel estuvo fundada en palabras de hombre, sino en su poder que mostró para salvarlo. ¿Comprenden? Y fue el Espíritu de Dios que estuvo en la boca de los profetas, quienes anticipadamente sabían las cosas y por medio de que Dios los guió. ¿Usted cree que el profeta sabía por dónde iba la cosa? Tenía temor de Dios, puesto de Dios en su corazón. Tal que Dios le decía algo y así obraba. Fue por este medio, sin este buen Espíritu de Dios que Cristo ha enviado a predicarnos de Cristo mismo, es que nosotros podemos ser desarrancados en nuestra fe si no lo tenemos. Por lo tanto, no debemos contristarlo yendo contra el patrón que Dios ha establecido. ¿Cierto? Y el patrón que Dios ha establecido es que Dios ha escogido a sus apóstoles, hombres más bien ignorantes, para predicarnos el Evangelio, para avergonzar a esta sabiduría de este mundo. Por ejemplo, cuando Jesús hablaba con los israelitas en San Juan 6, ustedes se deben acordar, le decía, ¿qué señal nos muestra? Nuestros padres comieron pan del cielo. ¿Y cuál es la respuesta del Señor Jesús? Vuestros padres comieron pan del cielo, pero murieron. Yo les doy el verdadero pan del cielo. ¿Y cuál era el pan del cielo que estaba? Que prometía, según mandato de Dios, que el que cree en él le daría vida eterna. Fíjense la diferencia. Entonces alguien me dice, mira, la filosofía es maravillosa, la conocimiento es perfecto, pero no da vida. Mira los grandes matemáticos y sabios. Murieron como cualquiera de todos los hombres. Y muchos de ellos sin haber puesto su confianza en el Señor Jesús. No van a resucitar en el Dios. Entonces Dios ha dejado fuera la jactancia humana, la soberbia, así como ha dejado las obras, ha dejado nuestro sabiduría y conocimiento fuera, absolutamente fuera como patrón, para llegar a conocer a Dios. Conocer a Dios es una revelación,
Dios se te revela por su espíritu en tu corazón y te da la certeza de que Dios existe. Y las cosas que antes no las considerabas las empiezas a considerar. Y la palabra que antes era difícil de comprender, Dios te la hace comprensible. Entonces esto es un patrón, mis hermanos, para que nadie de nosotros caiga en el error de confiarse en los hombres, en su sabiduría adquirida por medios personales. Por el contrario, Dios cuando escogió a Pablo iba para acá, y Dios le dijo, date media vuelta, estás equivocado, antes de darte otro lado, porque por acá está bien la cosa. Pablo estaba persiguiendo a Cristo. Y Pablo recibió el Espíritu de Dios cuando recibió la imposición de manos de Ananías y fue lleno del Espíritu Santo. Adivinen para qué. A los gentiles. Para predicar a ustedes y a mí el Evangelio. Y se fue a predicar suelto cuerpo, 14 años, y después se les presentó a los discípulos. Entonces, mis hermanos estimados, ¿cierto? Y los que lo escucharon le dijeron, amén, hermano. Y le dieron su diestro de compañería. Bueno, necesitamos nosotros, ¿saben ustedes entonces que estamos bien guardados? Jesús nos dejó su buen espíritu. Por eso David decía, no quites de mí tu santo espíritu. Amén. ¿Sabes por qué está atemorizado de eso? Por los condoros. No, es homicidio. Eso no es un condoro, es un homicidio. Y adulterar, quitando un hombre que él era fiel, su esposa, la quemada. Es una maldad muy grande. ¿Cierto? Entonces, mis estimados hermanos, como ustedes pueden ver aquí, nosotros hemos hecho nada para poder haber conocido a Él. Ha sido Él que se te ha revelado en tu corazón. Si tú estás sentado ahí atento y sientes y lo recibes con alegría esto, ahí está el Espíritu de Dios viendo. Pero si estás ahí dudoso, molesto, desagradado, el Espíritu de Dios está llamando a tu corazón, pero tú no estás escuchando la voz de Dios, te estás endureciendo contra Él. Yo pido que eso sea así, ¿cierto? Yo cuando conocí el Evangelio porque fui la última chupada del mate, ¿cierto? Yo tenía ciertas características, no mías, sino que me venían preguntas a la cabeza. Cuando yo vi a una persona que me había hecho algo malo, sin yo haberle hecho algo a él, sentía rencor y la saludaba así como de pasadita, ¿no? Y después que me iba, me salía el sentimiento de culpa. Decía, si amáis a los que ya te aman, ¿qué recompensa tendrás? Me venía ese pensamiento a la cabeza. ¿De dónde venía? ¿De dónde venía ese pensamiento? Cuando yo hacía algo malo, horrible, venía a mi corazón y me decía, ¿tú crees que Dios no lo sabe? Esos pensamientos se me cruzaban en la cabeza. Es por eso que soy creyente. Porque hay un espíritu en mí que me tiene convicción de pecado. Si usted no se encuentra en ningún pecado, está muy mal, mi hermano. Está oyendo a otro espíritu. El Espíritu de Dios nunca te va a dejar sin amonestar. ¿Y por qué hablo tanto del Espíritu de Dios? Porque Pablo dice que esto está fundado no en palabras de hombres, sino en el poder de Dios. Cuando los apóstoles daban testimonio de Cristo, el Espíritu de Dios daba testimonio con ellos a través de señales, milagros y prodigios. Para el Señor, que lo quiere, no hay ningún problema, que sanarme como en el tiempo de los apóstoles, alguien ahora si lo quiere. Pero Dios no es un supermercado. Dios lo va a hacer si es su voluntad glorificar a su Hijo Jesucristo. Entonces, si hay un patrón, ¿cierto? Tenemos que estar bien preparados en esto. Porque cuando encontremos que alguien nos predica de Jesucristo, lo primero que nos va a decir, pero la ciencia ha demostrado que no es así. Entonces, mira, la ciencia puede decir muchas cosas, pero la ciencia está en cambio, evolución y perfeccionamiento siempre. En cambio, Jesús dijo, ¿ustedes creen que yo voy a perdonar el pecado? Bueno, toma tu lecho ya. Por eso les demuestro que sí puedo perdonar. La ciencia todavía no demuestra nada, solo teorías, cosas pequeñas que han sido demostradas, ¿cierto? Pero abarca mucho, o sea, pero esto, y entonces puede ser todo esto, y mientras hay ese concreto de pensamiento, se excluye a todo otro tipo de personas que piensan distinto. Nosotros creemos que la vida, ¿cierto?, no está en la materia, sino en Dios, que creó las cosas, creó la materia y todas las cosas.
La materia no explica nada, la materia es un producto de Dios. ¿Cierto? ¿Por qué es un producto de Dios? Las piedras y los átomos se ordenan de la forma que Dios quiso según su propósito. Y cuando yo veo así la teoría atómica, encuentro realmente una obra de Dios inteligentísima. ¿Saben ustedes? La liviandad de los gases está mencionada en la Biblia. Las nubes transportan el agua. Miren todos los días al cielo y vean en lo profundo del cielo cuando las nubes se mueven. Van en una dirección haciendo un trabajo eficiente de transportar en la humedad que contienen el agua que nos va a dar usted después cuando se convierte en nieve. Y para ello no se ha gastado nada. Todas estas leyes nos favorecen. La densidad del agua, ¿cierto? La luz. Todas estas cosas nos favorecen. Nuestros ojitos están hechos para capturar la luz. O sea, se preveía que iba a ser necesario, ¿cierto? Pero el ser humano no puede ver esto porque la locura de su cabeza, ¿cierto? La sabiduría personal que pretende tener, le impide poder atribuirle a otro la gloria. No sea así nuestro corazón, ¿cierto? Sino que estés bien, podamos distinguir a nuestro Dios en las cosas que vemos. En el nombre que Él se ha hecho. ¿Quién es Dios? El que creó el cielo y la tierra. ¿Quién es Dios? El que adoró a Abraham, su siervo, y le prometió, ¿cierto?, dar un hijo. Quien de él iba a levantar la simiente salvadora y que llevó a su pueblo a Egipto, ¿cierto?, para librarlo por mano de José del hambre, y después lo sometió a aflicción para después librarlo y hacer grande su nombre en la tierra de Egipto y entre medio de todas las naciones. Cuando Rahab la ramera en la ciudad de Jericó recibió a los espías, ¿por qué los recibió? ¿Por qué se puso de parte del enemigo? El Espíritu de Dios. ¿Qué dijo ellos? Nosotros hemos oído lo que Dios ha hecho. Entonces, dice, por eso que el pueblo entero estaba atemorizado. Y ella se dio cuenta que la ciudad había caído en manos ya de Israel. Y por causa de esa fe recibió a los espías. Imagínense qué increíble que tú te pongas de parte en contra de tu propio pueblo porque digas en realidad Dios es grande. Porque si hizo eso y esto está atemorizado, ¿quién le puso ese temor? Esa simplicidad se lo dio a una, ¿cómo le dicen ahora? ¿Cierto? Usted sabe. Esa mujer tuvo más discernimiento que toda una ciudad por el Espíritu de Dios. Ya habría sido mejor haber muerto en la ciudad y haberse entregado pacíficamente, ¿no? Porque los grandes hechos de Dios, ¿cierto?, que están narrados en la Escritura, que lo cosa que la ciencia hoy ignora y quiere seguir ignorando para vivir tranquilo como viven, hizo Dios. Fíjense, Dios les cumplió. ¿Por qué fueron a Horeb a recibir la ley? Por dos motivos. No le creían a Moisés, incrédulo, y Dios se le presentó para que le creyeran para siempre. Vieron a Dios que le habló del monte, cumpliendo la promesa que le dijo antes, cuando lo sacaré de Egipto. En este monte me serviréis. Primera señal cumplida, ¿cierto?, para Moisés. Segundo, que Dios le habló desde el cielo. No quisieron seguir oyendo porque tuvieron temor. Y de ahí se instituyeron ellos mismos la necesidad de un profeta. Y Dios le estableció profetas para hablar. Y por el profeta le habló, por el profeta lo guió. Y finalmente trajo al más grande de los profetas, a Jesucristo. Y tampoco le creyeron. Y hicieron lo mismo que hicieron con los otros profetas, no mataron. Porque la sabiduría de este mundo, eso hace con Cristo. Lo niegan y lo matan. No se quiere esta sabiduría de Dios. Entonces Dios la destruyó. ¿La destruyó de qué forma? Concedió que la vida no fuera por medio de este conocimiento. Les pruebo. Ustedes, niños, tienen que estudiar y ser muy buenos estudiantes en su colegio. Háganlo. Porque compete aprender las cosas de la vida. Pero si tú piensas que por saber lo que sabes te vas a poder escapar de la muerte, no. Jesús es el único que promete esto. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y qué certeza sabemos que es cierto? Que hay testimonios de que él habiendo muerto por los pecados, por nosotros, porque para eso murió, para pagar los pecados del mundo y para que la gente fuera limpiada y tuviera paz con Dios, pudiera recibir la vida eterna. Dios, ¿qué ha hecho? ¿Cierto? Hasta que Jesús, que Dios levantó, ¿qué ha hecho con él? Lo sentó a su diestra para
para darnos certeza, y previamente hay testimonios de que Dios lo resucitó. Testimonio apostólico de que resucitó y testimonio profético de que Dios lo resucitaría. Y ese testimonio es maravilloso porque dicen, pero es un gallo ignorante. Si yo veo que hay un choque y me pregunta a mí, un juez, ¿estaba roja la luz o no estaba roja la luz? Y hay un tipo encopetado, vestido acá, y un tipo con chalitas nomás, y ante la ley, le preguntan a los dos si estaba roja la luz, ¿qué va a decir la ley? ¿Le va a importar la chala y nada? Importa que si usted vio o no vio. ¿Cierto? Si ellos percibieron o no percibieron lo que vieron. Más de 500 personas que lo vieron resucitado. Entonces, este testimonio que Dios nos presenta. Que Dios, habiendo muerto su Hijo por nosotros, le resucitó. Y el apóstol Pablo, ¿cierto?, que no estuvo presente quizás en esos eventos, se le apareció después. Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y para demostrarte esto, te voy a dejar ciego. ¿Por qué podía Jesús dejar ciego? Porque podía dar la vista también. Podía dejar ciego, pero este extraño que Jesús aquí dejó ciego a alguien, ¿cierto? Dice, yo llevo y yo curo. ¿No está escrito? Que va más vida. ¿Sabes? Y aquí, a este hombre después, como señal, que él le había hablado, Ananías le de la mano y percibe la vista. Y lleno del Espíritu Santo y con una tranquilidad increíble, famosa, empieza a hablar de Cristo en todos lados. Y siempre así, acosado de los que no podían creer, la misma iglesia no creía que este hombre había sido hombre. O sea, Dios lo dio vuelta en 180 grados al hombre y le cambió la forma de entender y conocer a Jesucristo. Eso no lo conoció, sino desde, todo ese cambio fue desde que él fue guiado ciego hasta que recibió la vista. Y hablaba con una sabiduría que es como hubiera estado al lado del mismo Cristo. Los discípulos no le pudieron añadir nada a lo que le habló, incluso le llama amado hermano Pablo, lo llama Pedro en una de sus cartas. ¿Cierto? Cuando habla referente a cosas que después no. Entonces, mi hermano, ¿qué tenemos del lado mío? Un Dios sabio, que hay querido avergonzar a los sabios de este mundo, para que usted ponga su confianza en Cristo. Y no sea alguien que todavía tenga dividido a Cristo en su corazón. ¿Cierto? Fíjese de Él. Mire que Dios a Él levantó de entre los muertos. ¿Quién es el mejor que puede escoger un rey en este mundo? ¿Quién es el que tiene sabiduría para conocer que el corazón de alguien es íntegro? ¿Usted puede ver el interior de una persona? ¿Puede confiarse de usted mismo? De decir, yo soy así. ¿Ah? Cuando después puede estar haciendo lo contrario. No sabe o uno no conoce su corazón. Porque el Jeremías dijo que es engañoso y perverso nuestro corazón más que todas las cosas. ¿Y quién no lo conocerá? ¿Quién lo puede conocer? Solo nuestro Dios y el Señor Jesucristo, quien tiene ojos de fuego para ver, como dice Apocalipsis, hasta los riñones, ¿cierto? Así también es la palabra que discierne las intenciones del corazón. Bueno, el único que puede elegir a un rey justo es nuestro Dios, el Padre. Y ha escogido a Jesucristo con óleo de alegría, dice, más que a sus compañeros. Por eso es que los ángeles se le sujetan en los cielos, ¿cierto? Y todas las cosas están sujetas bajo la autoridad del Hijo de Dios. Y ha de venir, Señor, como dicen las profecías del Antiguo Testamento. Dice que viene el día de Dios ardiente como un horno, y se los impíos serán estopa. El Señor Jesús viene en llama de fuego, dice, a dar el pago a los que no obedecieron al Evangelio, que no creyeron al Evangelio. Pero a los que creyeron, ¿cierto? Aquellos que se dieron cuenta que la sabiduría de este mundo Dios la iba a destruir, a aquellos que han creído esto y se han confiado de Jesús, el humilde carpintero de Nazaret, que es hijo de Dios. ¿Cómo lo declaró Dios? Hijo, levantándolo de los muertos para que nuestra confianza sea en Dios. El evento de la resurrección es la confirmación por el medio del poder de Dios de que Jesús era hijo de Dios. Las señales que Jesús hizo por el Espíritu de Dios son manifestaciones de que Dios lo estaba demostrando con esto, que era con él, que Dios estaba con él, que lo que él hablaba era correcto. Por lo tanto, sus señales son testimonio de que Jesús es hijo de Dios. Sus palabras también que habló, sus palabras de verdad y sabiduría que vienen de Dios, ¿cierto? Y también la resurrección por poder de Dios.
Jesús se encomendó su resurrección en las manos del mismo Dios. No murió de mentira como en la película, ¿no? Él murió de muerte de cruz. Bajó al sepulcro, ¿cierto? A aquel lugar de donde no se vuelve si solo Dios no saca de ahí. Y Dios lo levantó. Dios hizo juicio sobre su Hijo. Si hubiera ido en el tacho, lo deja en el sepulcro. No hubo en el tacho. No hubo ningún pecado. Dios lo levantó de los muertos para la gloria nuestra, para darnos vida en el día de mañana. Por lo tanto, toda esta vuelta que me di en este mismo versículo es para demostrar que hay un patrón bíblico. Dios revela su verdad a los que son pobres de espíritu. ¿Qué es el pobre de espíritu? Aquel que tiembla a su palabra. Aquel que cuando la oye la cree por voluntad de Dios. Así que, mi hermano, Israel que buscaba la justicia no la alcanzó. Pero la elección lo alcanzó. Nosotros somos esa elección. Es decir, yo estoy aquí porque Dios le plugo. Mire si era tan bonito Dios. No. Yo creo que no hay ninguna cosa, me persuado, que haya en mí o en ustedes por la cual que no hay legislaciones, porque Él quiso hacerlo. Usted pasa todos los días delante de muchos mendigos, les da todo. No voy a decir más que eso. Pero Dios, ¿cierto? Sí nos hace el bien a todos. ¿Pero dónde hace la elección? Recuerden que hace salir sus ojos de malos y buenos. Y yo también, por eso debo amar también a los demás. ¿A quién les revelaba el Evangelio? Por eso dice Isaías 53. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado o se ha revelado el brazo de Jehová? ¿Qué leímos en el domingo anterior? Que nosotros, ¿por qué hemos llegado a creer? Porque Dios nos eligió antes de la concepción. Que Dios le bendiga, mi hermano, y su palabra sea firme en sus corazones. Que veamos que la arrogancia, ¿cierto?, es lo peor, el peor compañero de la fe, que Dios es quien nos ha revelado su palabra. ¿Sabes? Conviene, digo yo, Sí. leer aquí en Isaías, cuando toma Pablo esto, Léanlo. destruiré la sabiduría de los sabios, Sí. porque Isaías lo dice ¿Qué parte, hermano? excelente, 29:14. Léanlo. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la prudencia de sus prudentes. Claro. ¿Y qué se desvanece? Donde la gente no le puede dar crédito a esto, es el hecho de que por esta sabiduría no se recibe vida. Claro. Los principios. Claro, porque como Jesús dijo, pues, tú puedes haber recibido maná, incluso maná que era pan de Dios. Pero el verdadero pan, como dijo Jesús, es el que da vida al mundo. Y Jesús está en la diestra de Dios con el mandato del Padre de venir a darnos vida a los que hemos creído en Él. Dios nos bendiga, hermano. Amén.